Buenos días, estimados docentes. En la siguiente cápsula vamos a exponer sobre las principales estructuras anatómicas e histológicas del aparato reproductor masculino y el femenino. Para comenzar vamos a identificar las estructuras anatómicas del aparato reproductor masculino, comenzando por las gónadas masculinas, que son los testículos. Estos son dos órganos de forma oval que son los encargados de producir a los espermatozoides y a la hormona testosterona. Los testículos están alojados dentro del escroto, que es un conjunto de envolturas que tiene como principal función sostener y proteger a los testículos. En la cara posterior de los testículos encontramos al epididimo, que es una estructura tubular fina y alargada que conecta a los testículos con el conducto deferente, que es en donde circulan los espermatozoides. El epididimo además es en donde se maduran y se almacenan estos mismos. Luego encontramos el plexo pampiniforme, que es una red vascular que se encuentra dentro del cordón espermático. Su función es el drenaje venoso y además regular la temperatura interna de los testículos. El conducto deferente conecta con la próstata, la cual se encuentra por la cara anterior del recto y debajo de la vejiga. Esta glándula produce una secreción líquida que forma parte del semen. Además encontramos también la vesícula seminal, es otra glándula que conecta con el conducto deferente y que también segrega el líquido que compone parte del semen. El semen es expulsado a través del pene, que es el órgano reproductor masculino, y cuya función principal es permitir la reproducción, la micción y el placer sexual. La cabeza del pene, también conocido como glande, está compuesta por innumerables terminaciones nerviosas, por lo que es bastante sensitivo y por tal razón es parte importante del placer sexual del hombre. Y para finalizar encontramos al recto, que es en donde se expulsan las heces provenientes del intestino grueso. Bueno, acá podemos observar el aparato genital masculino, donde se puede ver el glande del pene, que es la porción terminal con forma de cono y que suele ser de color rojizo a rosado. El cuerpo esponjoso, en cambio, es el que rodea la uretra y va a facilitar la erección. El cuerpo cavernoso, su función es prevenir la compresión de la uretra durante la erección. El ligamento suspensorio del pene es una estructura fibrosa que le va a proporcionar soporte estructural. Los testículos son dos órganos encargados de la producción de los espermatozoides. El epidídimo, como se puede observar, es un tubo estrecho con forma de espiral que va a constar de tres partes distintas, que son la cabeza, el cuerpo y la cola. La próstata se va a situar justo debajo de la vejiga y su función va a ser producir el líquido que va a formar parte del semen. La vesícula seminal es una glándula accesoria que se va a encargar de producir y almacenar el líquido seminal. La vejiga urinaria es un órgano que tiene forma de globo en el cual se va a acumular la orina que viene procedente de los riñones. Y por último, el conducto eyaculador es un tubo que va a permitir el flujo de la orina hacia el exterior del cuerpo y también es el canal que atraviesa el semen durante la eyaculación. En la siguiente imagen podemos ver el aparato genital femenino, en el cual el número 1 está el vestíbulo de la vagina, que es un espacio situado entre los labios menores, y en él se localizan los orificios de la uretra, de la vagina y de los conductos de salida de las glándulas vestibulares mayores. En el número 2 encontramos la vagina, que es un conducto muscular revestido de membranas mucosas que permiten la relación sexual. En el número 3 tenemos el fornix de la vagina, que es un espacio creado al fondo de la vagina entre sus paredes y al cérvix uterino. En el número 4 tenemos el cuello del útero, que permite que los fluidos como la sangre menstrual pasen del útero a la vagina y este se ensancha durante el parto. En el número 5 tenemos el cuello del útero, que es donde crece el bebé cuando una mujer está embarazada, y en su parte superior redondeada forma el fondo uterino, a cuyos lados se abren las trompas de falopio. En el número 6 tenemos el miometrio, que es un tejido flexible que durante el embarazo puede extenderse y expandirse para facilitar el crecimiento del feto. Su función también es contraerse durante el parto para impulsar al feto y la placenta fuera del útero. En el número 7 tenemos los ovarios, que tienen dos funciones: secretar las hormonas femeninas estrógeno y progesterona y además liberar el óvulo cada mes durante la vida reproductiva de la mujer. En el número 8 encontramos el endometrio, que tiene como función principal la de permitir la implantación de un óvulo fecundado. Aparato genital femenino, en donde encontraremos diferentes porciones y vamos a definir cada una de ellas. La primera porción es la porción uterina, que está incluida en el músculo uterino y en la parte más estrecha de la trompa, seguido por el istmo de la trompa, que es la segunda parte más estrecha y mide de 2 a 4 centímetros, seguido por la ampolla, que mide de 4 a 6 centímetros y va aumentando de tamaño conforme se acerca al infundíbulo. Encontramos las fimbrias,
que es la parte más distal de la trompa de falopio, el ligamento del ovario, que son cordones fibrosos que unen el polo uterino del ovario al borde lateral del cuerpo uterino, el mesosalpín, que es la parte por extensión y se fija y sostiene a las trompas de falopio. Y por último encontramos al mesometrio, que es la porción inferior y más grande del ligamento ancho. Labio mayor. Protege las estructuras internas del área genital femenina. Labio menor. Protege las estructuras internas de la vulva. Pilar del clítoris. Son estructuras formadas por tejido eréctil. Membrana perineal. Puede estirarse durante el parto vaginal para facilitar el paso del bebé. Canal vaginal. Actúa como canal de paso para el flujo menstrual del esperma y facilitar el parto durante el embarazo. Porción posterior del fornix vaginal. Se encuentra en la parte posterior de la vagina, cerca del cuello uterino. Miometrio. Capa gruesa y contráctil que se expande durante el embarazo y se contrae durante el parto. Útero. Lugar donde se implanta y se desarrolla el embrión durante el embarazo. Vejiga. Está ubicado en la pelvis y es responsable de almacenar la orina. Uretra. Conducto que conecta la vejiga con el exterior del cuerpo. Es responsable de eliminar la orina. En el número 1 tenemos la sínfisis del pubis. Esta es una articulación fibrocartilaginosa que forma parte de la pared anterior de la pelvis. En el segundo tenemos el ligamento umbilical medio. Esta es una estructura de la línea media que se extiende desde la bóveda anterior de la vejiga hacia el ombligo y es un remanente del desarrollo embrionario. En el número 3 tenemos el fondo de saco vesicuterino. Este separa la vejiga urinaria del útero. Este saco es un punto importante de referencia anatómico para la endometriosis. Y en el número 4 tenemos el fondo de saco rectouterino. Este es un fondo de saco que se forma entre el útero y el recto. En la siguiente imagen podemos ver los distintos procesos de los folículos ováricos, el cual empezaría con el número 3, con un folículo primordial que está formado por un ovocito que se rodea de una única capa de células pregranulosas. Luego tenemos el número 4, que sería un folículo secundario en que las capas de células granulosas que rodean al ovocito son varias, y en esta etapa se comienza a formar la zona pelúcida que rodeará al ovocito. Luego tenemos en el número 5 un folículo maduro o grafiano, que es un folículo totalmente desarrollado, el cual dará lugar a la ovulación del ovocito. En el número 6 podemos ver cómo este ovocito es eliminado, para posteriormente pasar al número 2, que sería el cuerpo lúteo, que es un tejido dinámico que se forma del tejido remanente del folículo maduro, para después pasar al cuerpo albicans, que es también llamado cuerpo ovárico blanco y hace referencia a la cicatriz que se forma cuando se degenera el cuerpo lúteo. En la siguiente imagen podemos ver un corte histológico del ovario, en el cual en el número 1 podemos ver la médula del ovario, que es tejido conectivo fibroelástico muy vascularizado, que es donde se encuentra la mayor irrigación del ovario. Luego tenemos en el número 2 la corteza del ovario, que está compuesta por una red de tejido conjuntivo llamado estroma y es donde se encuentran los folículos ováricos. En el número 3 tenemos el folículo secundario, que como habíamos dicho anteriormente, en esta etapa es donde se forma la zona pelúcida que rodeará al ovocito. Y en el número 4 tenemos un folículo maduro o grafiano, que es cuando el folículo está totalmente desarrollado. Acá podemos observar un corte histológico que corresponde a la corteza del ovario. Se puede ver la cápsula del ovario, que es una capa de tejido conectivo denso que va a rodear la superficie externa del ovario. También se puede observar la corteza del ovario, que va a estar formada por un epitelio cúbico simple, por folículos ováricos, por el tejido conjuntivo adyacente que va a conformar el estroma. Se puede observar el folículo primordial, que va a ser un folículo que va a estar formado por un ovocito que se rodea de una única capa de células pregranulosas aplanadas. El folículo primario, en cambio, va a ser las células planas que rodeaban al ovocito en el folículo primordial y ahora se van a convertir en células cúbicas en forma de dado. De la granulosa, además, el propio ovocito va a aumentar su tamaño. Y la médula del ovario es la zona más interna del ovario, que va a estar rodeada por la corteza, que va a estar conformada por tejido conectivo, fibroelástico laxo, que va a contener numerosos vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Acá no va a haber folículos ováricos.
folículo primordial es la etapa más temprana y básica del desarrollo del folículo ovárico. Consiste de un óvulo inmaduro rodeado por una capa de células planas llamadas células foliculares. Folículo primario unilaminar es la siguiente etapa en el desarrollo del folículo ovárico. Las células foliculares que rodean al óvulo se vuelven cuboidales y forman una sola capa, y se desarrolla una pequeña cavidad llena de líquido llamada antro. Folículo primario multilaminar es la etapa intermedia en el desarrollo del folículo ovárico. Las células foliculares que rodean el óvulo se dividen y forman múltiples capas. El antro continúa creciendo y se forma una cavidad más grande. Folículo secundario es una etapa más avanzada en el desarrollo del folículo ovárico. Las capas de las células foliculares se organizan alrededor del antro y el óvulo sigue creciendo y es rodeado por una capa de células llamada corona radiada. Folículo maduro es la etapa final del desarrollo del folículo ovárico. El folículo ha alcanzado su tamaño máximo y el óvulo está listo para ser liberado en la ovulación. El antro es más grande y contiene una cantidad significativa de líquido. Las células de la corona radiada se agrupan alrededor del óvulo. Aquí podemos observar un epitelio seminífero que forma la pared del túbulo de los testículos. Es epitelio estratificado y está formado por las células germinales, las cuales se denominan de diferentes formas según el estado de la espermatogénesis en el que se encuentran. Desde abajo hacia arriba encontramos una lámina basal, que es el origen de la espermatogonia. Estas son células madres especializadas en diferenciarse para producir un futuro espermio. Luego encontramos el núcleo de la célula de Sertoli, que le brindan soporte estructural durante la espermatogénesis. Luego están los espermatocitos primarios, que van a entrar en meiosis 1, y el espermatocito secundario, que va a entrar en meiosis 2. Luego de esto encontramos a la espermátida, que es la primera célula haploide de la división de los espermatocitos secundarios. Finalmente encontramos a los espermatocitos, que son los gametos masculinos, que tienen como función fecundar al óvulo de la mujer. En el siguiente corte histológico, que es sobre el testículo, encontramos también diferentes porciones. En el número 1 encontramos el túbulo seminífero, que es el lugar donde se forman y maduran los espermatozoides. Encontramos también una lámina propia en el número 2, células de Leydig, que son un tipo de células presentes únicamente en el hombre y se encuentran en los testículos. Encontramos también espermátidas, que son células sexuales masculinas portadoras de material genético, seguidas también por espermatogonias, espermatocitos primarios, que son células germinales que van a entrar en meiosis 1. Correlación clínica. Embarazo ectópico. En algunas mujeres aparecen cúmulos de pus en la trompa uterina, por lo que esta puede ocluirse total o parcialmente por adherencias. En estos casos es posible que la mórula, que es un embrión temprano, no logre traspasar la trompa y alcanzar el útero. Cuando el blastocisto se forma, puede implantarse en la mucosa de la trompa uterina, produciendo un embarazo ectópico tubárico. Si no es diagnosticado a tiempo, este puede provocar la rotura de la trompa y una hemorragia grave en la cavidad abdominopélvica. Efecto farmacológico de anticonceptivos orales. Estos producen un efecto anovulatorio que inhibe la producción de los factores de liberación de gonadotrofinas en el hipotálamo, con la consiguiente inhibición de la liberación de FSH y LH en la hipófisis y la abolición del pico preovulatorio de gonadotrofinas, por lo que no existe desarrollo folicular y se inhibe la ovulación. También actúa sobre las glándulas secretoras del cuello uterino, alterando la constitución del moco cervical, haciéndolo impenetrable al paso de los espermatozoides. Embarazos múltiples. El embarazo múltiple es el desarrollo simultáneo de más de un feto dentro del útero. Se considera un embarazo de alto riesgo debido al aumento de las complicaciones materno-fetales en comparación con los embarazos simples. Se requiere un control prenatal más estricto, así como un mayor cuidado durante el nacimiento. La gestación gemelar puede ser monocigótica o disigótica. En la gestación disigótica son fecundados dos óvulos independientes por dos espermatozoides diferentes, y en la gestación monocigótica se produce la fecundación de un solo óvulo que posteriormente se divide.